¿Sabías que la Biblia tiene una conexión profunda con el origen del pueblo africano? Hoy te invito a explorar este fascinante tema que, aunque poco discutido, está lleno de riquezas históricas y espirituales que han marcado a generaciones. La Biblia, considerada la palabra sagrada para millones, contiene referencias clave que nos hablan no solo de los orígenes de los pueblos semíticos o europeos, sino también de los pueblos africanos. ¿Qué historia se esconde detrás de estas referencias? Vamos a descubrirlo juntos. Hoy nos adentraremos en una parte de las Escrituras que destaca una conexión muy significativa, el origen del pueblo africano. Muchos conocen la historia de los antiguos israelitas, pero pocos saben que la Biblia también menciona los linajes que dieron origen a los pueblos africanos. Y cómo las raíces de estos pueblos están profundamente entrelazadas con los relatos bíblicos. De hecho, los pueblos africanos, en su gran diversidad, tienen un lugar importante en la narrativa bíblica, especialmente a través de la figura de Cam, uno de los hijos de Noé. En la tradición judeocristiana, se nos habla de un mundo reconstituido después del diluvio universal, donde Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, repoblaron la tierra. Cada uno de estos hijos fundó diferentes naciones, y entre ellos, Cam es conocido como el antepasado directo de los pueblos africanos. A pesar de que muchas veces se le ha asociado con una maldición, la realidad es que Cam es una figura central cuando hablamos de las raíces africanas según las Escrituras. A través de su linaje, encontramos referencias a naciones que se desarrollaron en el continente africano, incluyendo Egipto, Etiopía y otros pueblos significativos. El nombre de Cam en el antiguo hebreo tiene un significado poderoso. Se traduce como quemado u oscuro, lo que se ha interpretado como una referencia directa a la piel de sus descendientes. Pero más allá de esta interpretación, lo que realmente es importante entender es cómo la Biblia conecta a Cam con varias naciones que florecieron en África. En Génesis 10, por ejemplo, se nos da una genealogía detallada de los hijos de Cam, entre los cuales destacan nombres como Cus, Misraim, Put y Canaán. Cada uno de ellos padre de pueblos que habitaron distintas regiones del continente africano. Cus, hijo de Cam, es especialmente significativo. Según las Escrituras, Cus fue el progenitor de una gran civilización africana que, en tiempos antiguos, ocupó territorios en lo que hoy conocemos como Sudán y Etiopía. De hecho, muchos historiadores y teólogos coinciden en que los etíopes, o la antigua Nubia, descienden directamente de Cus. En los relatos bíblicos, este pueblo tiene una rica historia y juega un papel importante en varias narraciones, destacándose por su fortaleza y sabiduría. Por otro lado, Misraim, otro hijo de Cam, es considerado el antepasado de los antiguos egipcios. En el contexto bíblico, Egipto es mencionado con frecuencia, no solo como la nación que esclavizó al pueblo de Israel, sino también como un centro de conocimiento y poder. Las referencias a Egipto en la Biblia son constantes, desde los relatos del Éxodo hasta las interacciones con otros pueblos, y siempre se le vincula directamente con la descendencia de Misraim. Además de estos dos importantes linajes, Cam es también el progenitor de los pueblos de Put y Canaán. Put es reconocido como el ancestro de pueblos que habitaron en lo que hoy conocemos como Libia y otras regiones del norte de África. Mientras tanto, Canaán, aunque no se considera estrictamente africano, es importante en la historia bíblica, ya que su descendencia fundó varias ciudades y naciones en la región cercana al Medio Oriente, como los fenicios y los cananeos. Es interesante notar que, aunque los hijos de Cam se dispersaron por varias regiones, siempre hubo un fuerte vínculo con África. Las antiguas tradiciones judías y otras culturas antiguas identificaron a Cam como el progenitor de todos los pueblos africanos, algo que no solo es mencionado en las Sagradas Escrituras, sino también en las tradiciones rabínicas y otros textos antiguos. En cuanto a la figura de Nimrod, otro descendiente de Cam, la Biblia nos presenta a este hombre como un gran rey y cazador. Se dice que fundó varias ciudades importantes, incluida Babilonia, y que fue una figura clave en los primeros imperios de la historia humana. Su influencia se extendió más allá de las fronteras de África, y su legado es reconocido en muchas culturas antiguas,
lo que subraya la importancia de los descendientes de Cam en el desarrollo de las civilizaciones en el mundo antiguo. Al considerar la historia del pueblo africano en la Biblia, no podemos pasar por alto el papel que Egipto jugó en los eventos del Antiguo Testamento. El faraón que perseguía a Moisés y a los israelitas, así como la historia del Éxodo, es uno de los relatos más conocidos de la Biblia, y toda esta historia se centra en una nación que, según las Escrituras, tiene sus raíces en Misraim, el hijo de Cam. Lo que es aún más fascinante es que, a través de las generaciones, las naciones africanas han seguido desempeñando un papel crucial en la historia bíblica. Desde la reina de Saba, que visitó al rey Salomón, hasta la figura de Simón de Cirene, quien ayudó a Jesús a cargar la cruz, las conexiones africanas en la Biblia son innegables. A través de este recorrido, nos damos cuenta de lo mucho que la Biblia nos puede enseñar sobre la historia y el origen del pueblo africano. Este legado, rico en cultura y espiritualidad, sigue vivo no solo en las Escrituras, sino en la identidad de millones de personas alrededor del mundo. Pero, ¿qué otros detalles se esconden en las Sagradas Escrituras que podrían revelar aún más sobre la historia del pueblo africano? Quédate con nosotros para seguir descubriendo más en la segunda parte de este viaje. El legado de Cam y la migración de los pueblos. ¿Sabías que la migración y las historias de los pueblos africanos están profundamente conectadas con la Biblia? En este video, exploraremos cómo el legado de Cam y sus descendientes dio forma no solo a las naciones africanas, sino también a la historia de la humanidad tal como la conocemos. Desde el reino de Cus hasta las migraciones que impactaron Asia, África y el Medio Oriente, la Biblia nos ofrece una visión única sobre las raíces de los pueblos africanos. ¿Te atreves a descubrir cómo estas historias se entrelazan con nuestra propia historia? Hoy vamos a hablar de un tema fascinante y fundamental en el contexto bíblico, el legado de Cam, el hijo de Noé, y su influencia en las migraciones y formaciones de diversas civilizaciones a lo largo de la historia. Como sabemos, después del diluvio, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron responsables de repoblar la tierra, y de ellos descienden las naciones del mundo. Aunque las historias más conocidas se enfocan en los descendientes de Sem, como los israelitas y los pueblos relacionados con Jafet, hoy nos centraremos en Cam, cuyos descendientes jugaron un papel crucial en el desarrollo de los pueblos africanos. En la genealogía bíblica, Cam es el progenitor de varios pueblos clave. Su hijo Cus, por ejemplo, es el padre de las naciones africanas como Etiopía, Sudán y Nubia, y es reconocido como el antepasado de los pueblos que habitaron en esas regiones. El reino de Cus, uno de los más prominentes en el África antigua, tiene una conexión directa con la figura de Cus, quien no solo fundó una nación próspera, sino que también fue un líder destacado en la historia bíblica. Lo más interesante es que la influencia de Cam no se limitó solo a África. Se dice que los pueblos del sur de la India, incluidos los nativos de esa región, también descienden de Cus. Esto muestra cómo la migración de los descendientes de Cam se extendió mucho más allá de las fronteras de África, llevando su cultura y civilización a diferentes partes del mundo. Por otro lado, el hijo de Cam llamado Misraim es considerado el antepasado de los antiguos egipcios. La conexión entre Egipto y Misraim es tan fuerte que, en la Biblia, se utiliza el término Misraim para referirse a Egipto, un país que, como sabemos, jugó un papel crucial en los relatos bíblicos. Desde la esclavitud de los israelitas en Egipto hasta la liberación bajo Moisés, Egipto aparece en la narrativa bíblica de manera destacada, reflejando su importancia histórica tanto para los pueblos de Israel como para el resto de las naciones del mundo antiguo. Además de Cus y Misraim, otro hijo de Cam fue Put, quien se asocia con los pueblos del norte de África, como los bereberes, quienes habitaron regiones que hoy incluyen Libia y otras áreas circundantes. Y, por supuesto, Canaán, hijo de Cam, es otro de los descendientes más conocidos, pues sus descendientes son los pueblos cananeos, los cuales ocuparon la región que más tarde sería conocida como Palestina, la tierra prometida de los israelitas.
La genealogía bíblica nos ofrece un panorama detallado sobre las conexiones entre los pueblos africanos y los del Medio Oriente, subrayando la profunda interconexión entre estas dos regiones. En el capítulo 10 de Génesis, se menciona que los descendientes de Cam, incluyendo a Cus, Mizraim, Put y Canaán, fueron responsables de poblar diversas áreas y dar forma a las civilizaciones que influyeron en el desarrollo de la humanidad. Uno de los aspectos más fascinantes del legado de Cam es la figura de Nimrod, su nieto. Nimrod es conocido por ser el fundador de varias ciudades importantes en la región mesopotámica, incluida Babilonia. Se le describe en la Biblia como un hombre poderoso, un cazador y un líder rebelde que desafió a Dios. Nimrod, quien también es un descendiente directo de Cam, es considerado el fundador de una gran civilización que marcó el comienzo de un periodo importante en la historia antigua. En el libro de los Jubileos, un antiguo manuscrito judío que complementa las escrituras, se nos ofrece más información sobre la vida de Cam. Según este libro, Cam vivió una vida extremadamente larga, alcanzando una edad cercana a los 600 años, similar a la de su hermano Sem. De hecho, el libro de los Jubileos relata cómo Cam tuvo la oportunidad de ver a varias generaciones de sus descendientes y cómo, a lo largo de su vida, presenció importantes eventos relacionados con sus hijos y nietos. Es en este libro donde también se nos cuenta que Cam desaprobaba la decisión de su hijo Canaán de habitar la tierra de Sem, un territorio que más tarde sería conocido como Israel. Esta historia nos habla de la importancia de la obediencia en la familia de Noé y de cómo las decisiones de una generación podían afectar a las generaciones siguientes. Uno de los aspectos menos conocidos de la historia de Cam es su vínculo con la fundación de ciudades. Se dice que Cam fue el primer hombre en construir una ciudad después del diluvio y que la nombró en honor a su esposa, Malus. Esta ciudad marcó el inicio de una nueva era para los descendientes de Cam, quienes continuaron expandiéndose y fundando naciones en África y más allá. A lo largo de la historia, los descendientes de Cam, a través de figuras como Nimrod, Cus, Mizraim y Canaán, dejaron una huella profunda en la humanidad. Sus migraciones, sus imperios y su influencia cultural en lugares como Egipto, Nubia, Etiopía y el Medio Oriente son testamento de su legado duradero. Este legado africano no solo dio forma a las civilizaciones de la antigüedad, sino que también jugó un papel crucial en el desarrollo espiritual y cultural del mundo entero. Las historias bíblicas son una clave fundamental para entender los orígenes, las migraciones y las conexiones entre los pueblos africanos y del Medio Oriente. Estas narrativas nos ofrecen una visión profunda de cómo las primeras civilizaciones se formaron y cómo las tradiciones espirituales de la región influyeron en las creencias y prácticas de millones de personas a lo largo de la historia. Las enseñanzas de la Biblia son esenciales no solo para los estudios religiosos, sino también para fortalecer la comprensión cultural y los vínculos entre diferentes comunidades. Al difundir este conocimiento, buscamos fomentar una mayor apreciación y respeto por el rico patrimonio de los pueblos africanos, promoviendo la tolerancia y el entendimiento entre todas las culturas y creencias. Si esta información te ha parecido interesante y te ha ayudado a ver la Biblia desde una nueva perspectiva, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Déjanos tu comentario con tu opinión sobre este tema y compártelo con alguien a quien también le pueda interesar. Y si quieres profundizar más en el estudio de la Biblia y descubrir otros secretos que quizá no conocías, te invito a visitar el enlace que está en la descripción. Allí encontrarás recursos que te ayudarán a expandir tu conocimiento sobre la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.